Buenas, buenas. ¿Cómo aplicarse el minoxidil, no? Bueno, si llegaste a este video es porque estás en un tratamiento o quieres entrar a un tratamiento y no sabes cómo aplicarte el minoxidil, cómo funciona. Tengo que traer un poquito las instrucciones, ¿no? No soy médico, puedes tomarlo como un contenido general. Si quieres investigar por tu cuenta, pues hazlo, estás en tu total libertad, ¿no? Bueno, cabe decirse que hay muchas presentaciones, por así decirlo. Existen tónicos, existen pues líquidos con minoxidil, existen shampoos con minoxidil, existen pastillas con minoxidil, pero ¿para qué sirven, no? Todas estas sirven para fortalecer y mantener lo que es la fuerza del cuero cabelludo. Si tienes barba, bueno, algunos dicen que si no tienes barba te lo echas y pues te sale barba, te quita lo lampiño, por así decirlo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo usar esto? En caso de que tú utilices un shampoo, pues simplemente lo vas a usar cuando te vas a bañar, te bañas, te pones tu shampoo, te tallas pues no sé la cabeza, y puede que en alguno de tus shampoos puede decir que te diga déjalo hacer efecto por 10 minutos y luego ya te enjuagas la cabeza, te secas y listo, ¿no? Esto va a depender pues de cada presentación, ¿no? En algunos shampoos puede que te diga déjalo 15, déjalo 5 minutos, que haga el efecto y luego ya te lo quitas. Todo va a depender de la presentación. Ahora, en pastillas. En pastillas no estoy muy tanto apegado al tema, pero aquí esto ya es más indicación médica, ¿no? Si tú vas con el doctor te va a decir cada cuánto te debes de tomar tu pastilla, cada cuánto y qué cantidad debes de tomar para que no te haga daño, no te haga efectos secundarios, cosas por el estilo. El médico te va a decir con relación a las pastillas, ¿no? En cuanto a lo que son los tónicos, tengo este que compré hace mucho tiempo que se llama tónico de bergamota con minoxidil. En la parte trasera pues decía que lo podéis usar 1 a 2 veces por día y funciona prácticamente parecido a lo que es que pues lo compré en farmacias similares aquí en México, y hay varias cositas por así decirlo, ¿no? Número 1, se aplica sobre la piel en donde quieres que se crezca o se fortalezca el cabello, ¿no? Por así decirlo, supongamos ahorita mismo la barba. Yo quiero aquí ponerme el tónico, quiero ponerme aquí y aquí en la parte de las entradas, pongamos, ¿no? Para esto es muy importante tener, número 1, la cara lavada o la zona lavada donde la vas a poner, ¿no? Incluso te lo puedes poner aquí en lo que es el cabello, te lo puedes poner aquí en las cejas, pero debe estar totalmente limpio la zona en la que vas a aplicar el producto. Número 2, la zona en la que quieres aplicar el producto debe estar totalmente seca. Así que después de lavarte la cara, te la secas con una toalla, con un trapo, con lo que tú quieras, esperas a que se te seque la cara y ya te harías completo el paso número 2. Paso número 3, puedes aplicar el producto pues como quieras, por así decirlo. Puedes echarlo en tu mano y te lo untas en la cara, te lo untas en la ceja, te lo untas en el cabello, pero es muy importante que tenga pues contacto con la piel, no tanto con el cabello, ¿no? ¿Por qué tanto esto? Bueno, esto va un poquito con una explicación. Yo lo que he visto es de que si tú lo echas sobre el cabello, por así decirlo, me lo echo aquí, pero me lo echo de lejos y solo cae en el cabello va a absorber el minoxidil, pero no va a hacer su función como debería, ¿no? Debe de entrar o debe de tener contacto con lo que es el cuero cabelludo, con la piel, con pues donde lo quieras que te crezca el cabello, que te fortalezca el cabello, ¿no? Si no, no te va a funcionar. Es por eso mismo de que debe de estar el cuero cabelludo o donde lo vas a echar seco y limpio, para que haga contacto lo más cercano con la piel. Y bueno, ¿cómo lo aplicas? Es un rociador, por así decirlo, tiene una boquilla, yo lo puedo presionar y sale disparado como en forma de spray, ¿no? Está que es como una tipo como crema, simplemente agarras un poquito, te lo untas y listo. Pero pues en cuestión de te digo, puedes rociártelo así. Es muy importante que no tenga contacto con los ojos, con la boca o incluso con la nariz. ¿Por qué? Porque puede tener irritación, te va a hacer un poquito pues daño, ¿no? He visto en varios videos de que existen personas que agarran una tapita, por así decirlo, de este líquido y con una brochita, con un pincel, empiezan a hacerle pues esparcirlo sobre la piel. Existen otras que pues simplemente agarran con su mano limpia, se echan en los dedos, con los dedos se lo untan y santo remedio. Existen otras que pues le toman provecho a lo que es el rociador, hacen algo así como su mano aquí, se rocian y listo. ¿Para qué hacen esta mano? Para que no vaya a brincar en los ojos, no te vaya a lastimar.
Ahora, es muy importante que este tipo de cosas, ya después de esto pues ya te puedes brincar el video, esto es de cómo se usan. Tengas mucho en consideración que esto es un medicamento, un fármaco, y ante cualquier situación que tú tengas, por así decirlo, irritación, que te salgan, bueno, que te dé comezón, que te den ronchas, que te salga alguna erupción en la piel, es muy importante que pares todo esto, ¿no? Puede que tú seas alérgico a esto y simplemente te hagas más un daño que un bien. También es muy importante que si quieres hacer este tipo de tratamientos, primero vayas con un médico para ver qué te receta, ya que como te digo, no es lo mismo usar un shampoo, usar un tónico o usar pastillas. Puede que una no te funcione, puede que otra sí, puede que a una seas alérgico, puede que a la otra no. Todo dependerá pues de cada persona. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo y pues bueno, ahí está. Nota muy importante que se me olvidó decirles. Si usas un tónico o un líquido así, es muy importante que lo hagas de noche o cuando no vayas a salir o no tengas contacto directo con el sol. ¿Por qué? Este tipo de sustancias al estar en la piel, se dice que al estar en contacto con el sol, con los rayos del sol, oscurece la piel. Por así decirlo, como que te quema la piel con el sol, se te oscurece. No sé cómo explicarlo tanto así. Pero si te vas a echar eso, un consejito es de que lo hagas en la noche cuando ya te vayas a dormir, ya que pues no vas a salir al sol. O si vas a estar en tu casa con un día de flojera y no vas a salir, ahí échatelo. No salgas al sol si traes puesto las sustancias porque te oscurece la piel y puede pues salirte de tus planes todo esto, ¿no? Ahora, muy importante, ¿cuántas veces lo puedes usar? He investigado y he visto que puedes usarlo 2 veces por día. Puedes usarlo una vez en la mañana y la otra en la noche. Pero pues te digo, si lo vas a usar, no salgas al sol porque la piel se te va a oscurecer. No sé si sea parecido a cuando se te oscurecen las axilas con el desodorante o con el sol, ¿no? Pero pues por ahí ha de ir. Ahora, muy importante, ¿cuál escoger? Existen versiones en 5% y en 2%. Aquí, según lo que yo he visto, no soy médico ni nada de eso, es de que las dos versiones pues van a funcionar una más que la otra, ¿no? Pero van dedicadas a cierto público. La versión del 2% va dedicada a mujeres. Las mujeres pueden ponérselo aquí en la ceja, pueden ponérselo en el cabello para que les crezca. La versión de hombres sería la de 5%. No sé si vaya por en cuanto a lo que es la fuerza, ¿no? Que el 5% sea muy fuerte para las mujeres y el 2% sea muy débil para los hombres, ¿no? No sé, ya pues hay más investigación. Pero bueno, ¿dónde se puede aplicar? Puedes aplicarlo aquí en la parte de la barba si eres hombre, si eres mujer y quieres tener una barba, pues igual te lo puedes poner en la parte del bigote, en la parte de las cejas, en la parte del cabello. Si tienes entradas o te estás quedando calvo o tienes alopecia, igual puedes tratártelo con este tipo de medicamentos. Si quieres vello, no sé, por así decirlo, en los brazos, te puedes poner en los brazos, siempre y cuando pues tengas en consideración lo que te dije anteriormente, ¿no? No salgas al sol, si te lo vas a poner de día. Y bueno, creo que esto sería en cuestión todo en cuanto a lo que es la aplicación. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó mi video, suscríbete, comenta, nos vemos en el siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.